Y también hablaron de Romero. Pues hay Romero bueno, que ahora está en el Infonavit y que se va a dedicar a recuperar el derecho a la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. Pero hay otro Romero, muy malo, por cierto, que se quedó con 7,000 millones de pesos que estaban destinados para la reconstrucción de las viviendas en el sismo. Durante una intensa sesión en el Senado, un senador del pueblo tomó la palabra para responder a Marco Cortés y su bancada, quienes nuevamente mostraron su rechazo a las reformas promovidas. Con firmeza y datos contundentes, el senador del pueblo cuestionó las posturas de la oposición, señalando que lejos de buscar el bienestar del país, se oponen sistemáticamente sin argumentos sólidos. Pareciera que su única intención es defender privilegios de unos cuantos, en lugar de apoyar iniciativas que benefician directamente al pueblo mexicano, afirmó en su discurso. A un tercio o menos, y mientras la gente está en las posadas navideñas, aquí la mayoría del régimen le está robando el ahorro a las y los trabajadores para su vivienda. No es un recurso del gobierno. No es como el fondo de seguridad que el gobierno desapareció, porque esos eran recursos públicos. No es como el fondo de desastres naturales que el gobierno desapareció, también eran recursos públicos. No era como el fondo para atender las enfermedades catastróficas que este régimen desapareció, también eran recursos públicos. Y fue muy lamentable su desaparición. Ahora, lo que el régimen está poniendo a votación mientras la gente está en las posadas navideñas, lo que están poniendo a votación es darle a Morena, al régimen, licencia para robarse el ahorro de las y los trabajadores. Yo quisiera preguntarle a esta pequeña presencia de legisladores morenistas, verdeecologistas y petistas, ¿cuál es la razón de quitarle el peso específico que hoy tienen los trabajadores, los patrones, en el comité de vigilancia, en el comité de transparencia y en el comité de auditoría? ¿Por qué quitarle la fuerza a los trabajadores? Los están pasando de un peso específico del 33% al 20% y al gobierno de 33% al 60%. Aquí lo denuncié, lo que construyen paso a paso, y ustedes lo saben, es un hiperpresidencialismo. Ya no importa qué opinen los trabajadores en el comité de vigilancia, transparencia, auditoría. De hecho, ni siquiera si se sumaran los trabajadores y los patrones, porque se están agandallando la mayoría en los tres comités. ¿No les da vergüenza? ¿A los del PT no les da vergüenza quitarle el peso específico que tienen los trabajadores? Pasarlos de 20%, de 33% a 20%, quitarles casi voz y voto, o al menos la fuerza de su voto. ¿No les da pena, PT? Porque eso es lo que están haciendo. Explíquenme ustedes en qué se basan en darle más fuerza al gobierno que a los trabajadores. Explíquenmelo. Pues porque se alinean como la peor borregada de la peor de las historias de México. He sido legislador desde el 2003 en varias ocasiones y siempre hemos señalado la borregada. Esta iniciativa llegó apenas y la están votando, y el Partido del Trabajo está calladito, aunque les están quitando la voz y el voto ponderado al 33% hoy a las y los trabajadores. Y el partido en el gobierno, Morena, más poder a la presidenta, más poder al gobierno, no les importa. Van a hacer lo que quieren con el ahorro de las y los trabajadores. Y el problema es que cuando un trabajador o un familiar vaya y toque las puertas del gobierno para
retirar lo que ahí ahorró por su trabajo de años, le van a decir, ya no hay dinero, porque se lo malgastaron. Partido Verde, partido del PT, partido de Morena, no le quiten esa mayoría que hoy tiene la sociedad, trabajadores y patrones, para decidir sobre la construcción de vivienda. Ya no empoderen más al gobierno. Yo lo que les quiero pedir es, no engañen a la gente y no lo hagan ahorita, en estas fechas en donde la gente está con su familia, festejando ya las fiestas navideñas, y ustedes robándole el ahorro a las y los trabajadores. El voto de Acción Nacional, por supuesto que será a favor de las y los trabajadores de México, en defensa de su ahorro, de su patrimonio, para tener una vivienda digna. El senador continuó desmantelando las críticas de la bancada opositora, resaltando los avances logrados gracias a las reformas que buscan fortalecer la transparencia, redistribuir los recursos hacia los sectores más necesitados y garantizar derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Ustedes tuvieron décadas para construir un país más justo y en su lugar dejaron una nación marcada por la desigualdad y la corrupción, declaró mirando directamente a Cortés, quien evitaba responder a las acusaciones. Con estadísticas en mano, el senador expuso cómo las reformas actuales están impactando positivamente a millones de mexicanos, desde los programas sociales hasta las obras públicas estratégicas. Estas son las viviendas que se construyeron durante el régimen neoliberal. Cientos de miles de ellas abandonadas en este momento. Para que la veas bien, otra vez. Para que la veas bien. Y también hablaron de Romero. Pues hay Romero bueno, que ahora está en el Infonavit y que se va a dedicar a recuperar el derecho a la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. Pero hay otro Romero, muy malo, por cierto, que se quedó con 7,000 millones de pesos que estaban destinados para la reconstrucción de las viviendas en el sismo. Esa es la historia de los piratas. Miren, yo vengo de Juárez y como nos enseñó Eduardo Galeano, los mercados libres, los mercados son como los barcos piratas. Entre más libres son peores. Y lo voy a hacer analogía con mi querida ciudad Juárez. Esta noble comunidad que desde la segunda mitad del siglo XIX se encontró que el mejor negocio ha sido la apropiación ilegítima de grandes predios de todo tipo para acumular sin riesgo plusvalía urbana en espera del mejor postor. Todos sabemos que Chihuahua es el estado ganadero por excelencia, pero lo que no saben es de que en mi terruño el mejor negocio no es la engorda de reses, sino de terrenos y solares. La sombra... Un momento, senador. La sombra Un momento, permítame. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Le pregunta al orador si me permite hacerle una pregunta amistosa. Con mucho gusto, senador Loera, el senador Con mucho Cortés. gusto, después de que termine le doy una respuesta amistosa. Perfecto, también. sí lo acepta terminando su tiempo, con mucho gusto. Miren, adelante. La sombra de don Luis Terrazas, ese que dijo que no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él, todavía transita por nuestro estado, pero ahora en las grandes ciudades, por cierto. Sus herederos, los panistas, han seguido su legado allá en Chihuahua. Los sucesivos gobiernos del estado y los ayuntamientos, con una inusual largueza, se han dedicado a regalar predios a sus parientes, a sus amigos, a grupos y sociedades afines, siempre bajo el argumento de promover causas nobles. Pero invariablemente tales donaciones han terminado en extraordinarios negocios inmobiliarios. Por ejemplo, los terrenos donados a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, que por cierto el PAN en el gobierno de Barrios cerró esa escuela. Permítame de nuevo. Sí, senador Vázquez, ¿con qué objeto? Si le pregunta al orador si me acepta un cuestionamiento. Le pregunta al senador Vázquez si le acepta una pregunta. No, Mario. Sí, que no. por favor.
Que no. Adelante, siga, senador Loera. Los terrenos donados a la Escuela de Agricultura, que por cierto, un gobernador panista cerró. En vez de abrir escuelas, cerraron la Escuela de Agricultura, y todos esos terrenos que habían sido donados terminaron en fraccionamientos, en negocios, en centros comerciales. No ha sido eso todo. Las decenas de alcaldes que han gobernado nuestra ciudad a lo largo del siglo pasado le dieron sentido a esta historia de piratas. Nadie como ellos para apropiarse de decenas de miles de hectáreas en las zonas de crecimiento cuyo rumbo ellos mismos decidían y legitimaban. Al igual que en el resto del país, durante los años del neoliberalismo, Juárez se convirtió en una isla mediterránea, donde a las élites piratas el supuesto Estado de Derecho prianista no solo les permitió todo, también les financió con cargo al erario y al sudor y dolor de cientos de miles de trabajadores, negocios inmobiliarios nunca imaginados. El tiempo era propicio. La comercialización de predios ejidales y comunales, por cierto, gracias a la reforma de Salinas de Gortari, legalizada en esas contrarreformas, garantizaba tierra barata sin límite. Los cabildos azulados y tricolores seguían en manos de regidores y alcaldes dispuestos a consolidar sus carreras políticas a cambio de una prestancia nunca vista, que sin variar favorecía la expansión del fundo legal sobre lejanas tierras inhóspitas. Pero el mejor negocio estaba del lado de la vivienda. A diferencia del resto de México, en la frontera norte, la caída de salarios al nivel infame, a la cuarta parte del nivel alcanzado a mediados de los 70s, propició una expansión acelerada del empleo formal, que con todo y el descenso correlativo de las prestaciones sociales y entre ellas las cuotas del Infonavit, creó una demanda solvente de derechohabientes a los programas de vivienda sin paralelo en el resto de México. Concluyo, presidente. Adelante. Fue tal la magnitud de la demanda de vivienda que en el gobierno de Vicente Fox, los créditos destinados a la vivienda en el sureste del país fueron relocalizados a la frontera norte, en Ciudad Juárez, construyendo estas viviendas, que ahora, después de esta tragedia social, esta tragedia neoliberal, muchos de ellos, más de 100,000, lucen abandonadas. Por eso vamos a votar a favor de esta reforma para acabar con esta historia de piratas. Ahora es momento de que veamos qué es lo que dice el senador del pueblo, quien subió al estrado para contestar a cada uno de los comentarios lanzados por Marco, quien no se cansa junto con la oposición de desmeritar los avances de la transformación, así como también confundir al pueblo para respaldar su punto de vista. De quien fue el director general del Infonavit del 2012 al 2015. Hoy destacado senador morenista, Alejandro Murat. ¿Qué opina respecto del desempeño de esta dependencia y de quien estaba a cargo en tiempos de Peña Nieto? Y quiero aprovechar porque le negó la pregunta a mi compañero Mario Vázquez. Y Mario me pide que le pregunte que qué opina de la casota de Cruz Pérez Cuellar en el Campestre. Alcalde de Morena, pero que no es su amigo, por eso dije amistosa. A lo mejor le estoy pasando un tiro a gol. ¿Es cuánto? 10 segundos menos, presidente. Muy bien. Pues había que opinar, había que preguntarle, hacer extensiva esta pregunta al pueblo de México, si las viviendas que se construían en los 70s, cuando el valor del salario era legítimo, era digno, de qué tamaño se construyeron esas casas en los 70s y de qué tamaño se construyeron las casas, no a partir del gobierno de Peña Nieto, a partir del gobierno de Fox, que fue el que convirtió al Infonavit en una banca usurera. Esa es su respuesta, senador. Para cerrar, el senador del pueblo hizo un llamado a la oposición a dejar atrás la política de la confrontación y apostar por el diálogo constructivo. México no necesita más bloqueos ni divisiones, necesita voluntad para trabajar juntos en favor del bien común, concluyó, recibiendo el respaldo y los aplausos de sus compañeros. Mientras tanto, Cortés y su bancada permanecieron en silencio,
evidenciando la falta de argumentos para contrarrestar la contundencia del mensaje. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.